Bueno, ahora espero que no hayas escuchado todo lo que se dijo acá. Seguramente te Sí, conectaron escuché recién. todo, escuché todo. No, no, escuché todo, perfecto, escuché. Bien, ¿y qué pensás vos de esta mirada? Se habló también de la iglesia. Hablemos genuinamente. ¿Qué pensás vos? A ver, yo pienso que la pobreza en Argentina es el emergente, es la punta de un iceberg que tiene mucho más fenómenos y explicaciones más complejas. Eh, la línea que avanza sobre pensar que hay una especulación política creando pobres, yo pienso que es una simplificación. Creo que hay un problema político en la clase política argentina, que ha sido la incapacidad de poder poner en juego diálogos políticos, acuerdos políticos para pensar políticas de Estado de mediano y largo plazo. Hay un problema económico de fondo, no es el COVID. Antes del COVID ya teníamos este 35% de pobreza, con un 20 o 25% de pobreza estructural, Déjame un punto ahí, usando otros Agustín. múltiples dimensiones. Sí. Cuando el último semestre de Macri o el último trimestre, digamos, del gobierno de Macri, ¿cuánto había y cuánto midieron ustedes ahora? No, ahora nosotros no medimos, estamos en pleno relevamiento. Termina la encuesta este fin de semana próximo y los datos estarán en diciembre como estuvieron todos los años, Bien. los datos de medición de pobreza. Pero esto con la encuesta de la deuda social argentina. Ahora nosotros no medimos, tenemos los datos oficiales del INDEC y sobre eso nos estamos basando. El último trimestre de Macri, el último semestre dio 35%, el 35,3%. El último trimestre dio 38,4%. Nuestra medición del último semestre había dado 40,8%. Son muestras distintas, metodologías en partes similares, pero no tienen por qué dar lo mismo. Y sí la tendencia correlaciona. Veníamos teniendo 2 años de aumento de la pobreza después de una caída en el año 2017. Y en realidad venimos teniendo niveles de arriba del 35% de pobreza en los últimos de 25% en los últimos 15 años y de 30% después del año 2012, 2013, esos fueron los valores que se han mantenido en la Argentina. Crecieron en distintas crisis, crecieron en los últimos 2 años previo al COVID, bajó en el primer trimestre de este año un poco, leve, producto de aguinaldos, bonos, tarjeta alimentar, más programas sociales, que vienen a ser parte del problema, no porque no haya necesidad de aliviar a la población en situación de emergencias sociales o económicas, sino porque en realidad el sistema político ha encontrado que ese es el mejor y más fácil mecanismo para calmar a los sectores sociales, mantener la cohesión o la paz social, atender eventualmente un problema ético real, que significa que hay gente que padece y la padece muy mal. Pero los problemas sociales vienen a ser un sustituto de la falta o la incapacidad de crear un programa de crecimiento económico con creación de empleo, tanto de empleo dinámico y de actividades dinámicas para la exportación con valor agregado, como para un mercado interno donde mejore la productividad y mejore la capacidad de crear empleo en la pequeña y mediana empresa, o que la hoy llamada economía social o popular tenga un efectivo protagonismo en la creación de trabajo y de creación de riqueza. ¿Y por Ahora, qué vos políticas crees de que esta esto naturaleza, ocurre? Agustín, ¿por qué pasa esto? Porque, digamos, desde el sentido común uno podría decir que sí, que hay planes de asistencia, subsidios, etcétera, y no es tan claro el rumbo, el plan o el estímulo a la actividad. ¿Por qué crees que no hay? a ver, Argentina tiene una contradicción desde el punto de vista de intereses económicos. La ecuación de intereses económicos subyacente al sistema económico argentino es complejo. Un sector que efectivamente necesita y puede y logra expandirse a nivel de la economía global con un dinamismo y con composiciones tecnológicas y productivas, que incluso que si sigue creciendo le va a carecer de mano de obra especializada Mm. para abastecerse o generar ese crecimiento. Pero también la Argentina es un 70% de mercado interno. Un 70% de mercado interno donde ese sector dinámico por su propia composición no derrama naturalmente, que va a requerir y que fue construido ese sector, 70% de la sociedad fue construido en otro modelo de desarrollo, que era el modelo industrialista sustitutivo.
Ese modelo se agotó, se acabó en los años 70, 80, y eventualmente no hemos encontrado una matriz en donde articulemos sectores dinámicos exportadores, agroindustriales exportadores, junto con la necesidad de que siendo 45 millones de habitantes, hay que generar bienes y servicios para que todos puedan participar en un modelo de bienestar, lo cual significa no programas sociales, sino participar, significa crear riqueza a través del trabajo. Y esto es lo que no está ocurriendo como política de Estado, al menos desde, a ver, podemos plantear que hubo un crecimiento económico después de la crisis 2001-2002 que mejoró la situación hasta el año 2008-2007, y ahí a partir de ahí la economía argentina y la política económica argentina no dio más. No dio más porque no encontró una matriz en donde se pudiese vincular el sector externo dinámico con el sector interno que es más atrasado y viene con carencias estructurales en materia productiva y en materia también de normas y de legislaciones, pero que viene teniendo una polarización que hace que nos peleemos entre mercado interno y mercado externo, exportadores o importadores, es decir, tipo de cambio alto o bajo. Son dualidades que en la Argentina se resuelven por una matriz política y no por un Consejo Económico Social, sino hay como precondición que el campo político ponga justamente en acuerdo, en coordenadas, en capacidad de coordinación a los actores económicos y sociales con un nuevo proyecto de país. Y este proyecto de país no lo ha ofrecido ninguno de los gobiernos de los últimos años. Cada uno ha ofrecido su propio proyecto hegemónico y no ha ofrecido la posibilidad de pensar cómo juntos llevamos adelante un proyecto de una naturaleza distinta. Es decir, salimos del laberinto como cada uno presionando a ver por qué lado del laberinto se sale, cuando del laberinto, creo, en mi opinión, se sale por arriba, en este tipo de laberinto.